Y ya estamos con Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, coordinador de estrategia focalizada de prevención policial del delito. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estaremos hablando obviamente de seguridad pública. Hay mucho para hablar. Arrancar de repente con este grupo multipartidario, ¿no? que se ha formado para abordar el tema de la seguridad pública, teniendo en cuenta que es algo que excede a todos los gobiernos y que es un problema que está instalado en nuestro país lamentablemente desde hace muchos años. ¿Cómo vienen trabajando con los diferentes partidos políticos? Bien, a ver, lo primero es quizá contarle un poco a la audiencia por qué estamos haciendo esto, ¿no? Nosotros, con el ministro Heber, consideramos que a Uruguay le falta una pata en sus políticas de seguridad. Es decir, los países desarrollados, los países que son los seguros del mundo, tienen una política de seguridad que combina prevención con represión, ¿no? Y además la prevención la hacen de forma integral, es decir, no la hace solamente la policía, sino que la hacen otras instituciones del Estado, ¿no? En Uruguay tenemos muy desarrollado desde siempre el control y la represión del delito, es la policía que la hace, ¿no? Y la tenemos muy desarrollada y bien desarrollada, pero la prevención es casi nula, es decir, lo que hacemos en materia de prevención, este gobierno y los anteriores, ¿no? Es muy tímido realmente. Entonces, lo que queremos es equilibrar un poco esa balanza y empezar a desarrollar una pata preventiva integral, ¿no? Y eso implica algo bastante complejo, que es romper las chacras del Estado, ¿no? Y lograr que el Ministerio del Interior empiece a trabajar con la Junta Nacional de Drogas, con el MEC, con la ANEP, ¿no? Con el MIDES, de forma mucho más intrínseca, ¿no? Mucho más cercana, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, tenemos una estrategia de 15 medidas que hemos creado en base a las propuestas de los partidos. Le pedimos a todos los partidos políticos que se nos hicieron llegar propuestas dentro de este marco, ¿no? Prevención integral. Nos hicieron llegar como 80 y esas las fuimos reduciendo y combinando en 15 grandes medidas, ¿verdad? Y esto fue lo que le devolvimos a los partidos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si queremos hacer este salto de calidad en materia de políticas de prevención del delito, precisamos que los siguientes gobiernos continúen este esfuerzo. Claro. Por eso nos interesa tener un acuerdo interpartidario, ¿no? ¿Y cómo fue ese acuerdo? Porque allí hubo idas y venidas, bueno, con el Frente Amplio, con Cabildo Abierto. Bueno, a ver, tuvimos ya unas 3 semanas de reuniones muy intensas. Hoy tuvimos unas 4 horas, hoy de mañana. Fue la última de esta primera tanda, porque digamos que hoy cerramos un poco el broche, tienen la primicia acá. Que llegamos a la siguiente situación. Digamos que el punto flaco es que el Frente Amplio no se compromete con ninguna medida. Por más convencimiento que intentamos... Ninguna de las 15. Ninguna. Por más de que... ¿Se puede definir no se compromete? Y bueno, dice que no está ni de acuerdo ni en contra. Bien. Y que a grandes rasgos las ve todas correctas y buenas, pero no se quiere comprometer con ninguna. Bien. Ello, más allá de que de estas 15 hay 8 que también propuso el Frente Amplio. Bien. De hecho, hay algunas que solo propuso el Frente Amplio. Pero ni siquiera con esas se quiere comprometer. Por ejemplo, ¿cuál? Y bueno, por ejemplo, todo lo que es la formación de policías en trabajo con poblaciones vulnerables. Es decir, el MIDES, la Junta Nacional de Drogas, van a formar a policías en la escuela de policías en base a cómo trabajar con personas que tienen problemas de salud mental, problemas de adicciones, problemas de indigencia, ¿no? Eso fue una propuesta muy buena que nos hizo solo el Frente Amplio. Muy interesante, ¿no? Está incluida acá. Lamentablemente ni siquiera se comprometen con esa. Ahora, dicho eso, la buena noticia es que todo el resto de partidos, no solo los de la coalición, sino también el PERI, por ejemplo, se han comprometido ya con 13 de las 15, ¿no? Y hay una que tenemos que encontrarle la vuelta un poquito más, pero yo creo que estamos casi ahí. Sí. Y hay una 15ª, que en realidad todos, incluyendo el Ministerio, consideramos que había que rediseñarla, porque la verdad es que tenía algunas carencias que no nos gustaban a ninguno, pero yo creo que es un resultado muy positivo, ¿no? Es decir, tenemos 13 medidas ya acordadas, 14 prácticamente ahí, y hay una que vamos a tener que rediseñar. Si la rediseñamos como queremos, creo que vamos a tener a todos de acuerdo. Y bueno, y lamentamos mucho que el Frente Amplio no cambie esta actitud, pero dicho eso, yo confío en que en las siguientes etapas podamos alcanzar algo también con ellos. ¿Se puede saber estas 2 medidas que quedaron por fuera dentro del acuerdo, que hay que hacer el rediseño, de qué tratan, cuáles son? Bueno, hay una que es muy importante, que es la creación de un Ministerio de Justicia, ¿no? Esa todavía no tiene acuerdo.
Nosotros consideramos, el ministro Heber también considera que si queremos transformar este sistema penitenciario, que creo que a nadie le gusta en Uruguay, ¿verdad? El primer paso es sacarlo de la lógica del Ministerio del Interior. Necesitamos un ministro que se juegue la vida y la carrera política en bajar la reincidencia y rehabilitar a los presos, ¿no? Entonces queremos crear un Ministerio de Justicia. El Frente Amplio, sus líderes han dicho públicamente muchas veces que quieren crear un Ministerio de Justicia. A pesar de eso, no se quieren comprometer con esta medida, ¿no? Pero además también tenemos un par de partidos políticos que todavía no han definido esa postura, pero que nos han dicho que la próxima semana ya vamos a tener una definición concreta, ¿no? ¿La otra? Ahora, ¿cómo sigue esto? Bueno, la próxima semana vamos a abrir la cancha y llamar a académicos. Es decir, vamos a invitar a todas las universidades del país a mandarnos un equipo de académicos para discutir estas 15 medidas, o sobre todo las 14 que ya están con un acuerdo bastante avanzado. Luego vamos a abrir la cancha a organismos de la sociedad civil y una vez que tengamos todo eso volvemos con los partidos, ¿no? Entonces esperamos que dentro de un mes más o menos ya podamos tener un mes y medio quizá una versión definitiva de este documento. Ahí cuando mencionabas la situación a nivel penitenciario, hablabas de la reincidencia y bueno, y también están recabando datos a partir de, bueno, de cuál es la reincidencia en nuestro país, como para entender un poco cómo es la dinámica de las personas que cometen delitos y bueno, trabajar puntualmente con ellos. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué datos se puede ver en esta primera instancia? Mira, eso no es parte de esta estrategia, pero es algo que cuando yo llego al ministerio me pongo a averiguar y descubro que efectivamente nunca Uruguay ha medido la reincidencia penitenciaria, lo cual es inaudito, porque en realidad es el objetivo de todo sistema penitenciario moderno, es decir, es bajar la reincidencia. Claro. Si yo no sé cuánto reinciden las personas, no sé si voy bien o voy mal. Sí, o si están rehabilitados o no. Exacto, ¿no? Y tener ese número, tener ese indicador y medirlo de forma precisa, nos permite ver, bueno, en qué módulos la gente luego reincide más o menos, por qué programas reinciden más o menos, e ir ajustando las clavijas para tener el sistema penitenciario que queremos, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos todo un trabajo que implicaba reconfigurar todo nuestro sistema, nuestra base de datos. Eso tardó como 2 años realmente, pero ahora hace 6 meses que ya tenemos, digamos, lo que precisamos y estamos haciendo todo un trabajo de análisis muy meticuloso que va a permitirnos dentro de muy poco, en unas semanas probablemente, ya tener unas primeras cifras de, bueno, cuánto reinciden realmente las personas que pasan por nuestro sistema penitenciario. Va a ser muy alto el número, no es un número preocupante sin duda, pero que bueno, si no lo tenemos, no podemos empezar a trabajar para bajarlo. Y hay una tendencia clara en la franja etaria, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, lo que ya sabemos más o menos, si bien todavía no es un número certero, pero lo que ya sabemos es que las personas menores de 21 años, cuando salen, reinciden casi enseguida, en el primer año, la gran mayoría, ¿no? Ya luego los que son 21 o 35 años reinciden bastante también, y luego los que tienen más de 35 años, cuando son liberados, reinciden mucho menos. ¿Qué significa eso? Yo me voy adelantando que, bueno, todas las baterías tenemos que enfocarlas a esa población más joven, ¿no? Porque realmente es ahí donde nos jugamos el partido. Claro. Y bueno, es algo que por suerte este indicador va a empezar a permitir, ¿no? A nivel genérico y muy primario, ¿tienen alguna cifra, algún porcentaje de cuánto del total, un porcentaje aproximadamente, no sé, más del 50, más del 60? Yo tiendo a pensar que va a ser más del 50%, ¿no? O sea, informalmente siempre se decía en Uruguay que el 60% de las personas reincidían, pero eso estaba basado en nada, era simplemente ideas, percepciones basadas en poca cosa, ¿no? Ahora vamos a tener un número que va a ser concreto, real, y que seguramente nos va a acompañar durante mucho tiempo, porque vamos a empezar a medir esto y bueno, va a ser un tema de conversación, ¿no? Ahora, cuando hablamos de seguridad pública, primero que es un tema de larga data y está muy vinculado, como bien decías, a otros organismos del Estado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la educación y allí hay un sector en el que se debe trabajar también en seguridad pública. ¿Cómo plantean hacerlo? Bueno, mirá, les tiro otra primicia, es decir, esa medida que yo les comenté que no nos había convencido a ningún partido, la queremos transformar. Es la otra, está el Ministerio de Justicia. Es otra, ahí va. Es la segunda, hay otra que no nos convencía directamente, ni siquiera a mí, que fui quien la diseñó, la verdad que no me convencía del todo. Pero empezamos a conversar, a negociar, y se nos ocurrió algo alternativo, que es algo que le vamos a plantear primero a la ANEP, que es una especie de,
un ciclo de prevención para niños y jóvenes en nuestras escuelas públicas y nuestros liceos públicos, donde podamos diferentes organismos públicos, de vuelta a la interinstitucionalidad es lo que queremos lograr, ¿no? Hagan talleres, hagan dinámicas, hagan juegos con los niños, con los jóvenes, dependiendo de la edad, ¿no? Etcétera, sobre prevenir el consumo problemático de alcohol y drogas, prevenir los abusos que se cometen en la web, que es un problemón que tenemos con los jóvenes, ¿no? Adultos que se hacen pasar por niños y les piden fotos sin ropa, por ejemplo, ¿no? Y se da todo tipo de abusos. Bueno, la prevención de la violencia en el barrio, la prevención del bullying, ¿no? Prevención también de la violencia doméstica y basada en género, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos hacer todo un ciclo interinstitucional en el marco educativo para trabajar, como vos decís, con aquella población que es muy vulnerable, por un lado, pero que además tiene una ventana, ¿no? La juventud es ahí donde uno probablemente tiene el mayor impacto. Sí, puede marcar la diferencia, ¿no? Exacto. Entonces esto queremos proponérselo a la ANEP, a ver qué les parece a ellos, por supuesto, porque ellos son los que rigen estas políticas. Pero bueno, yo confío en que a ver si por ahí podemos encontrar una buena medida para luego volver con los partidos y plantearles algo concreto. Diego, te quiero preguntar como técnico con respecto a la seguridad, ¿qué pensás un poco a nivel personal cuando se mezcla lo técnico de la seguridad en particular con lo político? Porque muchas veces lo que parece reticente en los diferentes partidos o en los diferentes líderes tiene que ver exclusivamente con lo político. Por ejemplo, con esta situación que se da en el grupo multipartidario. ¿Cómo lo ves desde adentro y como técnico? Cuando aparecen esas limitantes que no están exclusivamente relacionadas con lo que pasa y con lo que se debe hacer técnicamente, sino que pasa por un camino que va casi que en paralelo a eso. Mira, es una muy buena pregunta. Yo a esta altura ya me considero, estoy en ambos mundos, como que tengo una pata en cada lado, ¿no? En lo político y en lo técnico. Pero algo que es crucial, que me parece a mí, que yo siempre lo digo, es decir, nuestra política está coja, como digo, y por eso es que está realmente atrasada 20 o 30 años con relación a los países desarrollados y los países seguros, ¿no? Ahora, en lo que también estamos muy atrasados, y tiene que ver con la política, es que en el mundo desarrollado, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, no existen políticas de seguridad de izquierda y de derecha. Hay una que ya demostró que es la certera, ¿no? Y que tiene que ver con que cuando una persona comete un delito, hay que reprimir, y punto, y hay que darle una sanción, y hay que hacerlo sin vergüenza, y hay que hacerlo con todo el peso de la ley. Pero si uno no toma en cuenta las causas, y no previene las causas, y no trata la drogadicción, o las familias desestructuradas, o la deserción estudiantil, si uno no hace ambas cosas desde un punto de vista de la seguridad, es imposible tener éxito, ¿no? Pero eso es algo que en Uruguay todavía no entendemos, porque asociamos la prevención a la izquierda, entonces te pegan desde la derecha, ¿no? O asociamos la represión a la derecha y te pegan desde la izquierda. Cuando ambas cosas son las que funcionan en todos los países desarrollados y hay una sola política, es un camino. ¿Y hay que encontrar un equilibrio entre esto? Hay que encontrar un equilibrio, pero yo diría que antes que eso, que es lo que estamos haciendo ahora, es que todos entendamos que necesitamos ambas patas. Si no tenemos ambas patas, no hay manera de tener éxito en esto, ¿no? Claro, te lo pregunto por la polémica que hubo con Ramírez, que viste que pusiste el titular del equilibrio entre prevención y represión, y bueno, allí no fue tan bienvenido. Generosa reacción, Generosa reacción. De Ramírez. Mira, yo lo que te puedo decir es que acá yo estoy trabajando para crear un programa real, efectivo de tratamiento de drogas en cárceles, crear un Ministerio de Justicia, apoyar las penas alternativas, crear un programa de prevención de homicidios, empezar a hacer encuestas de victimización, o sea, cosas importantes, cosas trascendentales. No tengo ni 5 segundos para hablar de este problema de Ramírez, francamente. Con respecto a situaciones que son, me parece, relevantes a nivel de la seguridad pública, que tiene que ver, primero que nada, con los autores de delitos menores de edad, que según escuchaba al fiscal Gómez, se estaba trabajando para incluso hacer una nueva fiscalía de adolescentes para seguir atendiendo esos casos. Y el punto de los femicidios, que también es otro tema que preocupa y alarma a la población. En estas 15 medidas, ¿hay algo que apunte a eso en particular? Sí, a ambas cosas, y te diría que es esa medida en particular. Y te explico por qué. Nosotros lo que propusimos, casi todos los partidos políticos nos pidieron que incluyéramos una medida de prevención de violencia basada en género, ¿no? Ahora, ninguno de los partidos, nos dijo cómo hacerlo. Claro. ¿No? Que fue un problema que tuvimos que implicó que nosotros tuviéramos que diseñar
muchas medidas, ¿verdad? Nosotros les hicimos una propuesta a ellos de un programa que tiene que ver con trabajar con jóvenes, con hombres y mujeres, pero en la adolescencia, para prevenir la violencia doméstica y de género, ¿no? Y que es un programa que cuenta con mucha evidencia, ha funcionado en otros lados, ya tiene una cierta trayectoria en Uruguay, ¿no? Ahora, el problema que tenemos es que la mayoría de los programas que trabajan en estos temas no tienen mucha evidencia de ser exitosos, ni en Uruguay ni en ninguna parte. Porque es un tema cultural, es un tema social, es un tema de ir cambiando poco a poco esa forma de relacionarse entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y son cosas que pasan dentro de 4 paredes, donde la policía tampoco tiene herramientas para prevenirla, ¿verdad? Entonces, lo que más funciona de lejos es trabajar con niños y con adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que esa medida, trabajar en la escuela estos temas y trabajarlo de manera profunda, eso quizá no con la velocidad que nos gustaría, efectivamente, pero a mediano y largo plazo eso es lo único que va a poder tener un efecto, ¿no? Y también lo que tenemos que saber es que es un tema que está muy en la agenda, los femicidios, por ejemplo, ¿no? Pero los femicidios no han crecido, es decir, tenemos los mismos femicidios que hace 10 o 15 años. Eso se mantiene más o menos constante, ¿no? Y cada muerte es terrible, pero tenemos que saber también que no es un tema que haya aumentado drásticamente. Está dentro de los mismos parámetros que hace mucho tiempo. Sí, también han aumentado las medidas de prevención, de información y la cifra no baja. Sí, pero por lo que te digo, ¿verdad? Porque la policía en realidad a veces no es políticamente correcto decirlo desde el Ministerio del Interior, ¿no? Pero yo lo siento que lo tengo que decir. La policía tiene muy poco que hacer cuando hay violencia en una familia o en una pareja y nadie ha denunciado. Es decir, si hay una denuncia es distinto. Ahí la justicia puede empezar a hacer algo. Pero si no hay denuncias, que suele pasar, y no se puede hacer nada, es muy difícil hacer algo, ¿no? Pero eso, claro, a mí no me deja contento. Por eso queremos empezar a trabajar en edades donde se puede hacer una diferencia. Y en cuanto a la represión de ese tipo de delitos, y pensando más que en cuanto a la represión, porque se habla de prevención-represión, las medidas que se ponen, por ejemplo, a las tobilleras y las diferentes medidas cautelares, ¿son efectivas en nuestro país? Sobre todo comparado con quizás la región o el mundo. Efectivamente y suficiente. Y suficiente, claro. Es bueno lo que decís porque salió hace un par de días, ni siquiera la pude leer completa, una evaluación que se hizo de nuestro programa de tobilleras electrónicas, ¿no? Que sí, son efectivas, pero lo que más le llamaba la atención a los consultores que le hicieron es que Uruguay tiene más tobilleras de lejos que ningún país de América Latina. Y no te estoy hablando de la tasa, no es por habitante, sino que tenemos más tobilleras que casi todos los países de la región con población mucho mayor que la nuestra. ¿Tobilleras puestas o tobilleras en cuanto a cantidad que tiene el país para poner? De gente que está con tobillera, ¿eso quiere decir? Sí, creo que sí, gente que está con tobilleras. De personas que están con tobillera. Sí. Es decir, nosotros y los gobiernos anteriores hemos hecho un esfuerzo enorme en traer, importar, hacer y poner tobilleras, ¿no? Y sin duda que son efectivas, también tenemos una cantidad, cientos de personas o miles de personas con custodia policial, y es un esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Pero la realidad es que si no avanzamos o aceleramos ese cambio cultural que ya se está dando, ¿no? Por supuesto, si no lo aceleramos va a ser difícil, ¿no? Y yo creo realmente que es un trabajo de trabajar con jóvenes, trabajar con adolescentes, porque ahí es donde uno puede permear realmente en las conductas, ¿verdad? Y en la forma de ver el mundo, ¿no? Hablemos rápidamente, porque nos estamos quedando sin tiempo, de uno de los puntos que está vinculado con, el compromiso de los líderes en los barrios, ¿no? Más allá de la policía, que, puedan ser personas que hayan estado dentro de centros penitenciarios o también médicos, integrantes de organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo están diseñando este punto? Y en cuánto tiempo podría llegar a quedar efectivo, que salga del papel y que realmente se pueda ver en los barrios. Mira, este es un programa que es interesantísimo, es un programa que ya se creó en los años 90 en Estados Unidos, tuvo un éxito tremendo en la ciudad de Chicago, que era una ciudad mucho más peligrosa que Montevideo. Empezó a viajar de una ciudad a otra porque tenía tanto éxito, y en 2007 dio el salto a América Latina. Es un programa que hoy ya se ha implementado en Jamaica, Honduras, El Salvador, Brasil, Colombia, en una cantidad de ciudades, en barrios de ciudades, ¿no? Barrios problemáticos o peligrosos de ciudades importantes de América Latina, ¿verdad? Y es un programa que funciona con líderes comunitarios, ¿no? Entonces, hay veces que son personas que han pasado por la delincuencia, pero eso no es lo importante. Lo importante es que ya tengan mucha experiencia y una vocación de trabajar con jóvenes que están en el delito para justamente sacarlos de ahí, ¿no? Y para mostrarles que hay otra vida posible y para mostrarles que a veces los errores que están cometiendo tienen consecuencias graves para ellos mismos,
para sus familias, para sus comunidades, ¿verdad? Entonces, es un programa que lo que busca es formar, capacitar, entrenar y profesionalizar a líderes comunitarios para que salgan a los territorios que ellos ya conocen y prevengan los tiroteos y los homicidios. Es decir, que lo que tenemos en Uruguay es, la mayoría de nuestros homicidios son ajustes de cuentas, ¿no? Que todos lo hemos escuchado. Sí. Son homicidios que cometen personas que ya están insertas en el delito y que no denuncian. Nadie denuncia que está amenazado, nadie denuncia que su vida corre peligro, porque porque ellos mismos están metidos en el delito, ¿verdad? Entonces la policía no puede actuar, no lo puede prevenir. Bueno, lo que sí tiene mucho éxito en estas ciudades, se ha demostrado, es que a lo mejor cuando ocurre un homicidio, un primer homicidio, los familiares, los amigos de la víctima pueden llamar y decir, che, estoy a esto de ir a matar a otra persona en venganza, ¿no? Porque hay una dinámica retaliativa. Si yo logro cortar esa dinámica, logro que un primer homicidio, un primer tiroteo se transforme en un segundo, no solamente evito un homicidio, puedo evitar 5, puedo evitar 10. Por eso es que estos programas son tan efectivos en otros países, ¿no? Entonces, esto queremos llevarlo a la práctica nosotros mismos. Ya tenemos, como les digo, el apoyo de todos los partidos menos del Frente Amplio. Sí. El Frente Amplio no quiere trabajar ni con ONGs ni con líderes comunitarios en esta tarea, pero nosotros sí, nos parece que hay que hacerlo, hay que probarlo en Uruguay, hay que hacer un programa piloto cuanto antes. Estamos en conversaciones y esperamos que en los próximos meses podamos empezar esa tarea de probar esto en los barrios de Uruguay, ¿no? No es una solución a todos los homicidios, no es la solución a la inseguridad, por supuesto que no. Pero si logramos prevenir 30, 40, 50 homicidios, como hemos visto que sucede en Colombia, en Brasil, en Honduras, con una delincuencia mucho más organizada, mucho más peligrosa que la nuestra. Y arraigada a la sociedad también. Más arraigada también, bueno, sería un éxito, ¿no? Y cualquier vida que salvemos vale la pena. Entonces, queremos ponerlo en marcha cuanto antes. Por mi lado, agradecerte estos minutos y bueno, nosotros desde acá siempre estamos dispuestos a poder hablar este tema porque, como decíamos, la seguridad está siempre en los temas más importantes y que le preocupa más a la gente. Y de hecho, un poco unos televidentes planteaban qué opina el Sanjurjo con respecto a la seguridad. Y bueno, se dan las cifras trimestrales de que bajan los homicidios, pero la gente tiene esa percepción de inseguridad alta igualmente. Un poco pedirte la opinión por ahí. ¿Les puedo hacer un comentario más? Porque sí. me obligo a mí mismo, cuando voy a la tele y tengo tiempo, de hablar de lo que es realmente una falla estructural de nuestro país, que es la educación pública. Es decir, si no reformamos la educación pública en este país, si seguimos teniendo un 60% de los jóvenes que no terminan el liceo en el siglo XXI, esto no va a funcionar. Bueno, estamos comenzando una reforma educativa que aspira a eso, ¿no? Aspiramos a eso, ¿no? Pero realmente tenemos que dejar que funcione, tenemos que darle para adelante, porque con esas cifras de deserción estudiantil, que no son de ahora, son de siempre, nunca vamos a tener un país desarrollado ni un país seguro. Tenemos que entender eso, ¿no? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias.